Amén. Bendiciones una vez más, mis hermanos, a Ministerio, especialmente Ministerio La Puerta Abierta. Dios les bendiga. Es una bendición podernos conectar, poderles saludar. Aún estamos en este crisis, en esta pandemia, y aunque estamos atravesando este valle, sin embargo seguimos confiando y creyendo en Jesucristo. Y sabemos que aunque las cosas aquí en la tierra están ahorita complicadas, en el cielo todo está normal. Y si en el cielo todo está bien, entonces todo está bien en nuestro corazón también, porque en nuestro corazón reina Jesucristo. Así que esta tarde reciban un saludo, un abrazo. Desde acá les enviamos, les extrañamos. Ya son varias semanas sin poderles mirar, y sí ha sido de repente nostalgia, recuerdos que tenemos a veces el domingo, recordando, haciendo memoria de lo que regularmente hacemos en día de Pascua con la iglesia, la familia en Cristo, y pues este tiempo no lo pudimos hacer, pero qué maravilloso saber, hermanos, poder estar ahí en contacto con ustedes también de alguna forma u otra. También quiero felicitarles, quiero agradecerles por su apoyo. Ministerio La Puerta Abierta, mis hermanos, gracias por continuar apoyándonos en este tiempo, por seguir siendo fieles a Dios con sus finanzas. Hay algo que le doy gracias a Dios, porque muy a tiempo hemos aprendido que la fidelidad a Dios con nuestras finanzas no tiene que ver con manipulación, no tiene que ver con sentirse condenado, ni nada de esto, pero tiene que ver con simplemente ser obediente a Dios, y en la obediencia hay bendición. Así que, hermanos, continúen, les animo manteniéndose fieles. Sé que en este tiempo algunos su entrada va a ser más baja, pero no, como lo he dicho antes, no hablamos de cantidad, pero sí hablamos de fidelidad. Sea fiel a Dios, y Dios, hermanos, es fiel, más que fiel con nosotros. Así que quiero felicitarles también por eso. Si usted gusta, puede llamar a nuestra hermana Celsa. Ella continúa recibiendo ofrendas. Llámele a su número. Si no lo tiene, pues me puede preguntar por él, y con gusto se lo envío. También puede enviar sus ofrendas al P.O. Box 966. P.O. Box 966. Ese es el P.O. Box de la iglesia. P.O. Box 966 es el P.O. Box de la iglesia. Al final voy a volver a hablar un poquito, a darle información del P.O. Box, para que si usted no tiene por ahí pluma, bueno, pueda apuntar usted este P.O. Box y enviar probablemente sus ofrendas a este P.O. Box. P.O. Box 966. También quiero invitarle que se suscriba al YouTube. Ahí en la página de Facebook va a encontrar un link, y lo va a llevar directamente a YouTube, y yo le invito a que nos apoye, que nos ayude a suscribirse. Y la razón de esto es que esto nos va a ayudar a nosotros a que podamos incluso empezar a transmitir en vivo por YouTube. Mientras no tengamos una cantidad, no podemos transmitir en vivo. Entonces esto nos va a ayudar a nosotros poco a poquito. Estamos iniciando, esto es nuevo también para mí, pero vamos con el favor de Dios, más adelante poder incluso transmitir en vivo por YouTube. Así que le invito a que nos ayude. Vaya a YouTube. Tal vez es difícil, nunca lo he intentado, inténtele por ahí, y suscríbase al canal Centro Cristiano La Puerta Abierta. Amén. Y si tiene alguna petición, pues déjenos saber, con mucho gusto estamos para orar por ustedes. No se quede con su dolencia, no se quede con su problema, no se quede con su situación que está viviendo solo. No estamos solos, aunque estamos ahorita, nos tenemos que aislar y mantener nuestra distancia, pero eso no significa que estamos solos. Seguimos siendo el cuerpo de Jesucristo, seguimos teniendo comunión. El día de ayer tuvimos una red de oración en la que varios hermanos de la iglesia estuvimos orando de un horario a otro, y nos unimos cada quien en su hogar y estuvimos orando por diferentes peticiones. Pero necesitamos que ustedes nos compartan, nos dejen saber si usted tiene una petición. No tenga pena, tenga la seguridad que estamos para escucharle, y juntos vamos a orar a su favor. Quiero que sepa que la oración sigue teniendo poder. Hay poder en la oración. Así que el día de hoy vamos a entrar a nuestro tema para estudio del día de hoy,
Y como usted lo mira ahí en su pantalla, probablemente dice el tema: cuando se pierde el primer amor del creyente por su Salvador. Cuando se pierde el primer amor del creyente por su Salvador. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7, son los versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y como lo he dicho antes, Apocalipsis anuncia, todo el libro tiene que ver, no tiene que ver. Algunos piensan que el Apocalipsis tiene que ver con el diablo, el anticristo, el dragón, tiene que ver con la ramera, porque miramos muchos personajes en el libro del Apocalipsis. Incluso algunos piensan que se trata del infierno, incluso de los juicios. La realidad es que el centro, el corazón del Apocalipsis nos anuncia la victoria, primero la venida de Jesucristo, y la victoria final de Cristo sobre todas las naciones y sobre la maldad. Entonces, cuando Jesús le revela a Juan en el libro de Apocalipsis las cosas que iban a venir, no fue para intimidar, no fue para llenarnos de miedo, no fue para que nos frustráramos y preguntáramos: ay, qué difícil es esto, ¿quién lo va a comprender? No. El deseo de Dios era que, especialmente en la iglesia primitiva, cuando Juan escribe esta carta, esta revelación, la iglesia estaba pasando por una persecución y la iglesia necesita una palabra de aliento. Muchos estaban siendo muertos, quemados, apedreados. La verdad que lo que estamos viviendo nosotros no se compara a lo que la iglesia primitiva estaba viviendo, no en nuestra área, no en muchas de nuestras comunidades, pero en medio de todo su sufrimiento, de todo su dolor, la iglesia primitiva recibe una palabra de aliento. Y la palabra de aliento tiene que ver: no desmayen, no piensen que aunque están siendo perseguidos, están siendo objeto de burla, no piensen que Dios los ha abandonado. No, Cristo va a volver a venir y Él va a reinar y va a gobernar sobre todas las naciones y va a destruir toda maldad. Va a traer juicio sobre toda la maldad. Así que vuelvo a recalcar, el libro de Apocalipsis se trata de Jesucristo. Acabamos de celebrar el día domingo la resurrección de Jesucristo. Servimos a un Cristo vivo, a un Cristo real, a un Cristo que se mueve en nuestros medios. Y quiero leer, así usted me acompaña ahí donde usted está con su Biblia, Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Vamos a estar leyendo del 1 al 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí encontramos estos versículos, ustedes los vamos a ir analizando un poquito más, poco a poco. Y en primer lugar, en el verso que acabamos de leer, nos dice este versículo que el que escribe esta parte, esta porción, es Jesucristo. Dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En el verso 1 del capítulo 2 dice: el que anda en medio. Es decir, quien trae esta palabra es Jesucristo, quien le revela en primer lugar a Juan, y con quien Juan tiene una plática, tiene en su visión un encuentro, es con el Hijo de Dios. Y lo podemos ver allí en el capítulo 1, verso 13. Capítulo 1 de Apocalipsis, capítulo 1, verso 13 dice: en medio de los 7 candeleros miré a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces, miramos a este que se pasea en medio de los candeleros. Y ya dijimos que ¿qué son estos candeleros? Estos 7 candeleros representan a la iglesia de Cristo.
dijimos también que el número 7 significa completo, perfecto. Es decir, que la iglesia de Jesús, la iglesia que Cristo dejó es perfecta, es completa. Es decir, su obra está perfecta. Lo que Jesús hace es perfecto. Entonces, estos 7 candeleros, miramos aquí el que se mueve en medio de ellos. Es Jesucristo. Jesús es el esposo de la iglesia. Él es el pastor de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Aunque nosotros, en lo personal, yo como pastor, soy un líder de la iglesia y soy un guía para mis hermanos. Puedo ser un consejero para ustedes. Sin embargo, tenemos al pastor, dice la palabra, al pastor de los pastores, que es Jesucristo. Él es el dueño, Él es el Señor de la obra. De repente, el Señor a mí me ha tenido que ministrar y decirme, a mí como pastor, recuerda que la obra es mía, recuerda que las ovejas son mías, no son tuyas, son mías. Porque de repente a veces como que pudiéramos, hablando a mí, yo como pastor, olvidarme como que Él es el pastor. Y la realidad es que el Señor es el pastor, Jesucristo es el pastor de las ovejas. Él fue el que murió por ellas. Entonces nosotros como pastores debemos cuidar de ellas como propiedad del Señor. Entonces miramos aquí a Jesús, que es el esposo de la iglesia, que es el pastor de la iglesia, el Señor de la iglesia, moviéndose en estos primeros versículos. Dice, es el que se mueve en medio de los candeleros, en medio de estas lámparas, que obviamente se supone que deben alumbrar, deben ser como una antorcha en medio de la oscuridad. ¿Y cómo lo comparamos la iglesia? ¿Cómo lo aplicamos a este tiempo? Bueno, somos la iglesia, somos lo que debemos resplandecer en medio de un mundo perdido, en medio de un mundo donde hay confusión, donde hay caos, donde hay maldad, donde hay dudas. Todo esto, gracias a Dios que todavía hay una iglesia que Jesús continúa teniendo en la tierra. Jesucristo resucitó y se mueve en medio de la vida de nosotros. Cuando este versículo dice aquí, en el verso 1 del capítulo 2, y dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Es decir, Él vive, Él está vivo, porque nadie que está muerto puede moverse. Pero esta palabra dice, el que se mueve en medio de los candeleros, es decir, en medio de la iglesia. Él es el que se pasea, Él es el que se mueve. Esto nos recuerda, hermanos, que Jesús es el que se mueve en nuestra vida, porque debemos recalcar una vez más, recordar una vez más, la iglesia de Jesucristo no es un templo, no es un edificio. Aunque es bonito congregarnos, aunque es maravilloso y es bueno, y la palabra nos enseña que nos congreguemos. Sin embargo, la iglesia de Jesucristo, el templo de Dios, donde mora Dios, su residencia, somos nosotros. Soy yo, es usted. Entonces, qué maravilloso saber que Jesús se mueve en medio de nuestras vidas. Entonces, aquí encontramos a Jesús. Dice, Jesús no es un capataz. Jesús no es un dictador que solo nos está observando para mostrar nuestras faltas y se enfoca en nuestros errores. De repente algunas personas tienen la idea, especialmente cuando leen el libro de Apocalipsis, de un Dios severo, de un Dios duro, de un Dios iracundo. No es así. Dios no es un capataz, Dios no es un dictador, Dios no es malo. La Biblia dice por lo contrario, Dios es bueno. Entonces, aún la ira de Dios es buena, es justa. En realidad, la Biblia dice que los que deben temer, aquellos que deben tenerle miedo a Dios son aquellos que vienen en desobediencia. Pero aquel que obedece a Dios no tiene por qué tener miedo. Entonces, debemos gozarnos, debemos al leer el libro de Apocalipsis, regocijarnos, ponernos contentos al leer estas páginas, estas palabras. ¿Por qué? Porque esto nos llena a nosotros, más que de conocimiento, nos llena de ánimo, nos fortalece para seguir adelante. Esa es la intención de Jesús al leer estas palabras, que cobremos ánimo. Entonces, ¿por qué digo que Jesús no es un dictador, que Él no es un capataz? Porque miramos aquí en el capítulo 2,
un mensaje que Dios tiene que entregarle a la iglesia de Éfeso. Y las primeras palabras que Dios le entrega a la iglesia de Éfeso no son una reprensión, no son una palabra de regaño, son una palabra de felicitación, son una palabra de ánimo y de reconocer lo que hacen. Qué bueno es saber que Jesús, repito, no es una persona áspera, grosera, dura, no. Él mira lo que usted hace. Él reconoce tu esfuerzo. Él sabe quién tú eres. Sabe tus esfuerzos. Aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo mire. Y dicho sea de paso, no necesitamos andar publicando las cosas que hacemos. De nada sirve. Pero hay alguien que sí lo sabe. Y hay alguien que conoce las intenciones por qué hacemos las cosas. Y ese es Dios. Entonces Él reconoce nuestro esfuerzo. En primer lugar, Éfeso recibe una palabra de ánimo y de felicitación por su trabajo genuino y por su esfuerzo. Lo miramos, vaya conmigo en el verso 2. Vamos a mirar cómo Jesús felicita a la iglesia. Verso 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Verso 3 dice: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. En el verso 6 miramos que dice: pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolitas, los cuales yo también aborrezco. 3 versículos donde miramos la felicitación de Jesús a la iglesia, la alabanza. Cuando habla de alabanza no estoy hablando de adoración, estoy hablando de decir: hey, reconozco lo que estás haciendo, qué bien, buen trabajo, sigue adelante. Una de las cosas que miramos en la felicitación que Jesús le hace a la iglesia es sus obras. Es cierto que nosotros no somos salvos por obras, pero las obras testifican que Jesucristo vive en mi corazón. Si yo digo que tengo fe, pero mis obras, las cosas que yo hago, no dan testimonio. Si yo digo que Jesús me salvó, pero soy una persona que cuando miro una necesidad me cierro mi puño, soy duro, soy grosero, soy egoísta, soy rencoroso, pues mis obras testifican que en realidad Jesús no vive en mí. Entonces Jesús felicita a la iglesia por sus obras, porque las obras dan testimonio de que Jesucristo es el Señor en sus vidas. Entonces Jesús felicita a la iglesia porque tiene buenas obras y por medio de ellas da testimonio de que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Les dice: les felicito por su arduo trabajo, es decir, han trabajado con esfuerzo, con esmero, con dedicación, y Jesús les felicita por eso. ¿Qué tipo de trabajo? No lo dice aquí, pero era una iglesia que probablemente se levantaba a orar, a evangelizar, a estudiar la palabra de Dios. Estaba dedicada al plan de Dios, estaba dedicada, consagrada a la obra del Señor. Entonces miramos aquí a Jesús reconociendo: has trabajado arduamente, has sido paciente, es decir, has mantenido la calma, la paciencia, ha venido tribulación y tú has permanecido ahí, paciente, sigues esperando, no te has desanimado, no has desmayado, sigues esperando. Eso es lo que significa ser paciente. Paciente es esperar en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar del tiempo, a pesar de que parece que a Jesús se le olvidó, a pesar de que parece que Jesús no está presente, pero ellos siguen manteniéndose firmes y fieles al Señor. Son pacientes. Entonces Jesús felicita a su iglesia de Éfeso, a la primera iglesia, Éfeso, por su paciencia. También otra de las cosas que Jesús felicita a la iglesia de Éfeso es porque han denunciado a los falsos apóstoles. Es decir, hay personas que hoy en día se maravillan, se escandalizan porque escuchan falsos apóstoles, falsos maestros, falsos líderes religiosos. A mí me ha tocado escuchar personas, está de más decir algún nombre, no es necesario, pero desde aquellos tiempos, del tiempo de la iglesia primitiva, ya existían los falsos apóstoles, hombres que decían ser hombres de Dios, personas que decían ser, que hablaban por el Espíritu Santo.
¿Cuántas veces no me ha tocado escuchar a un hombre que dice, el Espíritu Santo de Dios me dijo? Y es un mentiroso, es un falso, solo porque dice que el Espíritu Santo le dijo. Y muchas veces las cosas que dicen, sus testimonios que cuentan, lo hacen con la intención de impresionar a la gente, para que la gente diga, oh, sí es cierto, este es un siervo de Dios, este es un varón de Dios. Y sabes, hay falsos apóstoles que la Biblia dice, tristemente dice la Biblia, que aún de los escogidos serían engañados. Hoy en día hay tantos apóstatas, tantos falsos maestros, tantos apóstoles que se dicen que son apóstoles, siervos de Dios, pastores, como quieras llamarle, pero que en realidad su intención, la única intención que ellos quieren es tener seguidores, tener gente que crea en ellos. No tanto que crean en Jesús, pero que crean en ellos. Y quieren la alabanza de la gente y que la gente los reconozca y que les diga, oh, el apóstol, oh, Y sabes, es tan evidente muchas veces cuando una persona como estas está en busca del reconocimiento. Tengamos cuidado. Tenga usted cuidado. ¿A quién escucha? ¿A quién usted está siguiendo? Tiene que investigar, tiene que examinar, tiene que escudriñar las escrituras. Dios, de repente me llegó a pasar que cuando yo cuestionaba o dudaba de alguna persona, su ministerio, su mensaje, su predicación, sentía como que tal vez no estoy creyendo en lo que dice, no tengo fe. Y me sentía mal. Pero el Espíritu Santo después me corrigió, me dijo, no hay nada de malo con que tú escudriñes, evalúes, peses a un ministerio y puedas tú saber que realmente es un hombre de Dios o no lo es. Y hay muchas cosas, hay formas de cómo identificar un falso ministerio, un apostolado falso, un liderazgo falso. Y hay cositas que parecen como que no se miran, pero en realidad cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y en nosotros hay una búsqueda sincera por la verdad, el Espíritu Santo te va a hacer sentir en tu corazón que esas cosas, eso no está bien, que ese ministerio en realidad es un fraude, es una mentira. Y por eso Juan, que recibe la palabra de Jesús, Jesús le dice a Juan, dile a mi iglesia de Éfeso que yo los felicito porque han reconocido, han denunciado a los falsos apóstoles. Han dicho, son falsos. Y lo miramos ahí en el verso 3 verso 2 dice, dicen que son apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Es decir, los han denunciado como mentirosos. Ahora, yo no necesito andar diciendo, en realidad no necesito andar hablando mal de un ministerio, no lo voy a hacer, no es algo que me guste hacer y hablar de alguien, no. Lo único que yo te puedo decir es que, como dijo Martín Lutero, si lo que tú me enseñas, si lo que tú estás enseñando no está en su palabra, no está respaldado por su palabra y los motivos son bíblicos para bien, entonces no tenemos por qué hacerlo, por qué practicarlo. Y hay muchas enseñanzas, repito, enseñanzas de hombres que las quieren traer como si fueran de Dios, pero no son de Dios. Ese es el mundo, ese es el tiempo que estamos viviendo hoy. No es la primera vez, ya esto ha ocurrido desde los tiempos de la iglesia primitiva, pero probablemente hoy en día esto está incrementando, está cada vez más grande. Y lo último que Jesús los felicita, otra felicitación que les hace, dice, has denunciado a los nicolitas, es decir, a los aborreces. La palabra aborrecer es decir, los rechazas, no compartes con ellos, no convives con ellos, no te unes con los nicolitas. ¿Quiénes eran los nicolitas? Se dice que era una secta. Los nicolitas eran una secta, un grupo de personas que tenía una creencia y básicamente ellos creían, los nicolitas decían ser seguidores de Cristo, seguidores de Dios, pero que no era malo darle placer a los deseos de la carne. Es decir, Dios no tiene ningún problema, Dios es amor,
Y porque Dios es amor, Dios quiere que seamos felices. Y si a mí me hace feliz tener una relación fuera de mi matrimonio, pues no hay ningún problema, porque eso me hace feliz. De ahí le suena familiar, le suena como algo de hoy en día. Sí, esa es la doctrina de hoy en día, la doctrina del mundo. En aquel tiempo era la doctrina de los nicolitas, esta secta que decía seguir a Cristo, decía creer en Dios, pero le daban placer a su carne. Es decir, si esto me hace feliz, si lo que yo estoy practicando me trae felicidad, no le hace daño a nadie, pues no hay ningún mal. Y esa es la doctrina de hoy en día. El homosexualismo predica eso, el lesbianismo predica eso, el aborto predica eso. Todas estas cosas que bíblicamente están contrarias a lo que Dios dice en su palabra. Sin embargo, miramos desde aquellos tiempos hasta el tiempo de hoy, cómo hoy en día gente ha abrazado estas cosas. Pero Jesús felicita a la iglesia. Qué bueno que has aborrecido, no está practicando eso. Te has mantenido a la distancia, iglesia. Hoy en día hay tantas filosofías, tantas doctrinas que se nos quieren imponer, enseñar del mundo. Pero yo soy responsable de mantenerme a distancia de todas esas cosas que no convienen. Miramos aquí la felicitación de Jesús a la iglesia de Éfeso. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 3. Segunda de Timoteo 4:3 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, no querrán escuchar la sana doctrina, lo que dice la palabra, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ese es el tiempo que estamos viviendo hoy en día, en el que la gente está siguiendo el placer. La gente busca lo que le trae deleite, lo que lo hace sentir bien. Es que esto me hace sentir bien. Y porque me hace sentir bien significa entonces que es bueno. No necesariamente. Bíblicamente hay muchas cosas, o hay cosas que a mí me pueden hacer sentir mal, pero que su consecuencia, es más, te voy a decir algo. La realidad es que el pecado sabe bien. Es decir, cuando alguien peca, nadie peca porque es algo que, una experiencia horrible que no es rico. No, el pecado, si el pecado tuviera un sabor horrible, nadie quisiéramos pecar. Pero el pecado tiene un sabor agradable a la carne. La carne se deleita en el pecado. Pero usted y yo ya no podemos darle placer a la carne. Usted y yo ya no vivimos para darle, porque el pecado, dice la Biblia, trae muerte. Aunque en el momento trae placer, pero lo que le sigue es muerte. Entonces, hermanos, miramos aquí que hay muchas cosas que traen placer a nuestra carne, pero no significa que están aprobadas por Dios. Tenemos que renunciar, tenemos que estar dispuestos a decirle no a esas cosas que a mi carne me producen placer, pero que no glorifican a Dios. Éfeso dejó su primer amor. Aquí miramos la reprensión de Jesús para su iglesia. Aquí miramos un punto que Jesús le tiene que decir a su iglesia: ok, todo esto está bien, te felicito. Hay algo que tengo que tratar contigo. Ahora, Jesús, cuando lo hace, no lo hace con una actitud de reproche, no lo hace con una actitud de regaño ni de condenación. Pero qué bueno es que Jesús, cuando mira un problema en nosotros, nos revela el problema con la intención de que podamos tener una solución. Entonces, el problema de Éfeso fue la iglesia de Éfeso dejó su primer amor. Y miramos esto en el verso 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué tremendo cuando la iglesia deja su primer amor, cuando ya no tiene la pasión que tenía antes. Es como en un matrimonio, cuando poco a poco se va perdiendo por cuestión del tiempo, los años, se va perdiendo el respeto, se va perdiendo la admiración, aquello que admirábamos del cónyuge, se va perdiendo el deseo de estar con él, ya no hay entusiasmo, se pierde la pasión. Y tristemente muchos matrimonios hoy en día están juntos,
por los hijos. Muchos matrimonios hoy en día están juntos porque un día firmaron un papel, porque están casados. Muchos porque tal vez es lo más práctico. Pero qué triste cuando hay matrimonios que ya no tienen esa relación, ya no juegan, ya no conviven, ya no disfrutan el uno del otro. Y sabes, eso fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Esa es la reprensión que Jesús le tiene a la iglesia. Has perdido tu primer amor, ya no me amas como me amabas antes. Ahora, el problema no era el amor de Dios, porque el amor de Dios es perfecto, es bueno, maravilloso, pero el problema fue de la iglesia. El creyente puede perder su pasión por su Salvador. Qué importante es que nosotros tengamos cuidado de esto, porque nos puede pasar a cualquiera. Me puede pasar a mí, le puede pasar a usted. Y yo pienso que en algún punto a todos nos ha pasado que hemos descuidado nuestro amor por Dios. Y en ese momento tenemos que reflexionar y volvernos a Él. A veces ya no oramos como orábamos antes. Ya no leemos la palabra como la leíamos en algún momento de nuestra vida. Me cuenta una persona que cuando recién recibió a Jesucristo tenía tanta hambre de Dios que buscaba todos los días que la iglesia estuviera abierta. Y había ocasiones que venía y la iglesia estaba cerrada. Y qué tremendo, porque cuando una persona está enamorada, apasionada por Dios, quiere que haga servicio todos los días. Una ocasión mi pastor nos compartía y decía que cuando él recién fue salvo, igual que tenía tanta hambre por Dios, tanta era su deseo por el Señor, lo que Dios había hecho en su vida, cómo Dios lo había liberado, cómo Dios lo había transformado su vida, y había una pasión en su vida. Y dice que un día le preguntó al pastor de la iglesia: pastor, ¿por qué no hay servicio todos los días? Se me hace muy lejos del domingo al miércoles. Y sabes, qué tremendo, porque esa pasión, cuando recién conocemos al Señor, qué triste que pasan los años y de repente empezamos a perder eso. Y a veces nos volvemos personas que ya no vamos a la iglesia muy fácil, dejamos de ir. A veces nomás vamos de domingo en domingo. A veces ya nomás vamos un domingo sí, otro domingo no. Y sabes, se va perdiendo algo en nosotros. Se pierde el interés por su palabra. Se pierde la pasión por Él. Hay creyentes que por el pasar de los años son indiferentes a Él. Todo se vuelve algo trivial, algo rutinario. Y qué tremendo, qué triste es cuando en la vida de un creyente llega a pasar ese punto. Ahora, hay una solución. Existe una solución para ese problema. Al compartirte esto, yo no te estoy juzgando ni te estoy condenando, pero sí te estoy hablando la palabra como lo es. Jesús le reprende a su iglesia de Éfeso porque ya no tenían pasión como antes, ya no le buscaban como antes, ya no tenían esa pasión. Y la realidad es que muchos creyentes ya no tienen deseos como antes, es la verdad. Pero hay una solución, y la solución es, de este problema, Jesús nos lo muestra, y la solución es arrepentirnos. Es arrepentirnos. Ya no me voy a arrepentir como antes, que no era hijo, antes de que yo le entregara mi vida a Cristo, porque Jesús le está hablando aquí a la iglesia, no le está hablando al impío, no le está hablando al que no le conoce, no, le está hablando a su iglesia, aquellos que le pertenecen. Y sabes, a veces nosotros que somos de Cristo, hay cosas en nuestra vida que tenemos que arrepentirnos, aunque somos hijos, aunque somos la iglesia, pero hay áreas, hay cosas en nuestra vida que necesitamos rendirle al Señor. Entonces, este arrepentimiento es un arrepentimiento como hijos de Dios, como la iglesia que somos de Cristo, que también le fallamos a Dios. Es volver a hacer las cosas que hacíamos antes. Las cosas que hacíamos antes. Ahora, bien importante es esto. Hay personas que su excusa es que ya no siento hacer las cosas, por eso ya no las hago. Yo quiero darte un consejo. Haz las cosas que hacías en un principio y los sentimientos van a venir después. Hay personas que simplemente no sienten orar y no oran. Hay creyentes que simplemente no sienten leer la Biblia y no leen la Biblia. Que no sienten compartir de Jesucristo con sus compañeros y no lo hacen. Es su
lo que determina su cristianismo, esos son sus sentimientos. Yo quiero invitarte, tú ya no vives, hermano, por sentimientos, tú vives por convicción. Y Jesús no le dice, si cuando sientas, cuando vuelvas a tener pasión, no. Jesús no le dice eso a la iglesia. Jesús le dice, vuelve a hacer las cosas que hacías antes. Aunque no lo sientas, aunque no tengas ganas de leer la Biblia, aunque no tengas ganas de orar, vuelve a hacer las cosas que hacías en un principio. Hay quienes están esperando sentir a Dios para creer en Él. Pero yo te digo que primero debes creer en Dios para entonces poder sentirlo. No es sentirlo para creer, es creer para entonces sentirlo. Hay gente que hoy en día, creyentes, que ya no sienten su presencia. Qué triste, que ya no sienten ese gozo, ya no sienten ese deleite. Lo único que tienen es una doctrina, es simplemente una nueva religión, qué sé yo. No, quiero decirte que lo que tú y yo tenemos no es religión, no es filosofía, no es conocimiento, no es doctrina. Lo que tú y yo tenemos es a la persona de Jesucristo que vive moviéndose en nuestro corazón. Es a Jesucristo. Él vive y vive en tu vida. Tenemos que pedirle a Dios que nos perdone. Que nos perdone por nuestra frialdad, por nuestra indiferencia, por nuestra falta de interés, por nuestra falta de compromiso, por ponerlo a Él en primer lugar. Porque muchas veces no lo hemos puesto en el lugar que a Él le pertenece. Dios no hizo computadoras, Dios no hizo robots que se manejan desde el cielo por una computadora ahí arriba y nosotros hacemos todo lo que Dios nos dice. No, quiero decirte que Dios nos hizo con un libre albedrío. Tú y yo decidimos el camino que vamos a tomar. ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Y por qué lo digo? Porque Jesús le dice a su iglesia en el verso 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré por ti y quitaré de tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Es decir, Jesús dice, arrepiéntete. Hay dos caminos, te arrepientes o sufres consecuencias. Ahora, yo decido el camino, el final del camino será lo que yo decida el día de hoy tomar, el camino que yo decida tomar el día de hoy. Ser motivado significa, cuando miramos aquí las consecuencias de que Jesús le dice a la iglesia, si no voy a remover tu candelero, es decir, voy a quitarte del lugar que tú estás, esto significa que ya no serás la iglesia de Cristo como tú eras, y que Jesús ya no se moverá en medio de tu vida. Qué triste que hay personas hoy en día que un día tuvieron el fuego del Espíritu Santo, tenían el llamado de Dios, le servían al Señor, pero hoy en día en su interior, su espíritu está seco, porque se fueron apagando, y aunque escucharon llamados de atención de parte de Dios, pero fueron ignorando, al punto que hoy en día ya no sienten nada. Qué triste. Dice la Biblia, Mateo capítulo 5, verso 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es decir, si la sal no da sabor, de nada sirve. Iglesia, hermano, si no estamos dando el sabor que tenemos que dar, de nada va a servir. Quiero terminar con esta parte. Dios dice en el versículo 7, dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. Ahora, ¿quién va a escuchar? ¿Quién escucha la palabra? ¿Son todas las personas que están escuchando este mensaje? ¿Son todas las personas que escuchan una predicación? ¿Que están escuchando la palabra? No. Fíjese, el que tiene oídos oiga. Esta palabra, el que tiene oídos oiga, significa esto: los que buscan con sinceridad hacer la voluntad del Padre. Porque no todos los que escuchan están escuchando con un corazón que tienen hambre. Señor, háblame. Hay gente que solamente está escuchando para criticar, gente que solo escucha por tradición, hay gente que solo escucha por respeto, hay gente que solo escucha por saber qué dicen. Mucha gente escuchaba a Jesús cuando le enseñaba, todo tipo de personas lo escuchaban, pero no todos lo venían a escuchar con un corazón sincero que tuviera hambre. Así que cuando esta parte dice el que tiene oídos oiga, está hablando de aquellos
que tienen hambre, que tienen deseos de buscar con un corazón sincero la voluntad del Padre. Existen solo dos tipos de personas al final de la era. Van a existir dos personas: los que vencen y los que han sido vencidos. ¿Por qué digo esto? Dice el versículo 7, dice: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, todo el que venza. Los que vencieren, ¿qué? Al que venciere, dice, los que van a vencer, ¿qué? Al mundo, sus deseos, las tentaciones, ofertas que el enemigo hace a nuestra vida, la seducción de las cosas materiales. El que vence al mundo, el que vence su carne, el que renuncia al deseo. Esto me trae gozo, me complace, pero no glorifica a Dios, no es algo puro delante de Dios, no está aprobado por Dios, no lo quiero. Al que venciere el mal, al que venciere al mundo. Hoy más que nunca debemos estar dispuestos a renunciar al mundo, hermanos, a nuestros deseos de nuestra carne, porque el galardón es grande, es maravilloso, y el galardón dice la vida eterna. Estaremos con Él por toda la eternidad. Estos 7 versículos que Jesús le habla a la iglesia de Éfeso son con la intención de animar a la iglesia, y que si hay algo en nuestra vida que necesita ser cambiado, transformado, hermano, estamos a tiempo. Es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de buscarlo con un corazón puro, sincero, como en un momento lo llegamos a hacer. Y si no tienes deseos, empieza a hacer las cosas y el deseo viene después. Ahí donde tú estás, quiero hacer una oración. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, te agradecemos, Dios, por tu palabra. Tu palabra, Señor, nos hace recobrar el ánimo, nos fortalece. Dios, nos hace poner nuestra mirada no en las cosas temporales, no en las cosas de este mundo, pero en las cosas que verdaderamente tienen valor, en las cosas eternas. Ayúdanos, Dios, a confiar. Señor, perdónanos cuando hemos dejado nuestra pasión, nuestro amor por ti. Perdónanos porque muchas veces el televisor es más importante, la comida es más importante, el dinero es más importante. Perdónanos, Dios, cuando nuestro ego, Señor, es más importante, Señor. Estamos más preocupados por esas cosas, deseamos más esas cosas, las buscamos más. Perdónanos, Dios, ayúdanos a recapacitar, ayúdanos, Dios, a volvernos a ti, Jesús. Te bendigo, Padre, y te doy gracias, Jesús, Santo Espíritu de Dios, gracias, porque tú nos redarguyes, nos confrontas. Dios, no dejes, Espíritu Santo, de redarguirnos y de amonestarnos con ese amor que solo tú, Padre, lo haces. Te damos gloria y honra a ti, Jesús. Amén y amén. Una vez más, mis hermanos, les felicito, les bendigo, que Dios les guarde donde están. Si usted gusta enviar, repito, sus ofrendas a la iglesia, Ministerio de la Puerta Abierta especialmente, P.O. Box 966. P.O. Box 966. Agradecemos su apoyo para que este ministerio continúe avanzando y podamos continuar predicando las buenas nuevas de Jesucristo. Dios les bendiga. Bendiciones.